Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó a revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres ni subí a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y volví a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo que no miento en lo que les escribo. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anuncia ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Conocer el Evangelio, leer las Escrituras, conocer exactamente cuáles son las enseñanzas de Jesús, es lo que le ayuda a uno a tener la seguridad de que uno está construyendo su casa y su vida sobre una roca firme. Cuando uno desconoce el Evangelio, cuando uno licúa el Evangelio, cuando uno mezcla el Evangelio con doctrinas extrañas, ahí es entonces donde uno empieza, como dice Jesús en el Evangelio, a construir sobre terreno fangoso, sobre terreno arenoso. Por eso hay gente que da la sensación que fuera creyente, pero cuando tienen que enfrentar momentos difíciles, su casa, su vida, se derrumba, se van a tierra. Otros, en cambio, que conocen muy bien cuáles son las promesas de Dios, mantienen su casa muy firme, mantienen su vida muy arraigada porque han construido sobre roca. Eso es una enseñanza de Jesús. Escuchar su palabra, ponerla por obra, conocer exactamente qué es lo que el Señor nos enseña. Miren, el apóstol San Pablo, en la carta que escribe a los Gálatas, que es la que se empezó a leer en el día de ayer en la celebración eucarística, tiene una especie como de reproche contra esta comunidad. Galacia fue una región que Pablo estuvo evangelizando. Pero parece ser que los Gálatas fueron de las primeras personas que empezaron en algún momento como a tergiversar y a deformar el Evangelio, al punto de que ya había personas en Galacia que estaban abandonando la verdadera enseñanza del Señor. ¿Y todo por qué? Porque nunca faltan predicadores que terminen justamente deformando las enseñanzas de Jesús para terminar proclamando enseñanzas puramente humanas. Pablo, en la lectura de ayer, empezando, dice: queridos hermanos, me extraña que hayan abandonado tan pronto a quien los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. Pablo habla del abandono al evangelio verdadero para pasarse a otro evangelio. Es decir, ya había habido alguien que les estaba calentando los oídos a los Gálatas y que les estaban distorsionando la palabra de Dios y los estaban haciendo abandonar las verdaderas enseñanzas de Jesús. Miren, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando en su vida espiritual empieza a hacer licuados extraños. Ustedes recuerdan que hace años uno estaba acostumbrado, para seguir utilizando esa metáfora del licuado,
Hace años, cuando uno hacía jugo, pues uno hacía jugo de piña, o jugo de mandarina, o jugo de mango, y ya. No, con el tiempo y con la evolución de la gastronomía, ya la gente mezcla frutas con verduras, mezcla frutas entre sí, mezcla frutas con proteínas, y le dicen, le podemos echar esto, aquello, mezclan frutas con helado o jugos con helado. Y yo creo que en la vida espiritual hay gente que le gusta hacer eso, le gusta hacer licuados. Entonces cogen del evangelio un poquito, cogen de otro tipo de religiones un poquito, cogen de filosofías orientales otro poquito, y lo van metiendo todo en la licuadora del corazón y lo mezclan y sencillamente lo dejan allí, sin percatarse de lo peligroso que es eso. Porque eso termina creando muchísima confusión. Y a la final las personas terminan abandonando el Evangelio del Señor y terminan creyendo cosas muy raras, terminan creyendo cosas muy extrañas, que no son las cosas que Jesús enseña. Por eso Pablo le advierte a la comunidad de Galacia y le dice, a mí me extraña que ustedes hayan abandonado tan pronto a quien los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. Pero Pablo dice más, no es que haya otro evangelio, no hay más evangelio, evangelio es solamente uno. Lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Y miren la advertencia que hace Pablo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, sea expulsado. Se lo repito, si se les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea expulsado. Pablo dice que ni siquiera los ángeles de Dios pueden tergiversar y cambiar absolutamente nada de las enseñanzas de Jesús. Ni los ángeles. Los ángeles no tienen autoridad para ello. Y eso es bueno tenerlo en cuenta porque nosotros, que entendemos la importancia que tienen los ángeles de Dios, uno podría pensar, no, pues si lo dice un ángel, es verdad. Y Pablo dice, pues no. Aunque los ángeles mismos vinieran a enseñar una cosa distinta de las enseñanzas de Jesús, sea expulsado, sea anatema es la palabra que él dice, sea condenado. Las enseñanzas de Jesús son inmodificables. Y Pablo asegura eso con lo que dice en el texto de hoy. Dice, miren, yo no soy apóstol porque a mí me hayan elegido los hombres. Yo soy apóstol porque a mí el mismísimo Cristo en persona fue quien me eligió. Muchos de ustedes conocen mi vida pasada, dice Pablo. Yo era un perseguidor de la iglesia de Dios. Yo predicaba, era el judaísmo. Ustedes saben cómo era yo defensor de las tradiciones de mis antepasados. Dice, pero hubo alguien que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia y se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles. Yo no consulté a los hombres, no subí a Jerusalén para ver a los apóstoles. Dice, no, yo soy elegido directamente por el Señor. Y lo que yo les predico es exactamente, sin cambiar, una sola tilde ni una sola coma de las enseñanzas de Jesús. Ustedes pueden tener la seguridad de que no les voy a mentir nunca, porque a mí el evangelio no me lo transmitieron hombres, porque es que en ese proceso de transmitir el evangelio de persona a persona, ocurre muchas veces una filtración donde cada uno se queda con lo que entiende o puede terminar deformando con lo que entiende.
Por eso hay gente que se queda únicamente con la predicación y no consulta a la fuente. ¿La fuente cuál es? La Sagrada Escritura. Porque ustedes, por lo menos a mí me escuchan con frecuencia, pero ustedes no se pueden quedar con lo que yo les digo. Porque cada uno entiende lo que entiende. Cada uno se queda con lo que se queda. Y cada uno termina diciendo, a lo mejor, lo que yo nunca quise decir. Es que el padre Juan dijo que, y otro dice, es que yo no entendí eso, eso no fue lo que dijo él. En la transmisión del Evangelio puede darse por una inadecuada enseñanza o por una mala recepción, se puede dar una deformación de la palabra de Dios. Y ahí es donde la gente entonces termina, como dice la carta a los Hebreos, aferrándose a doctrinas llamativas y extrañas. Uno tiene que aprender a depurar su fe. Yo tengo la seguridad, porque lo he visto con frecuencia en todos mis años de ministerio, que la gente le tiene colgada a su fe muchas cosas muy raras, costumbres, prácticas muy extrañas, que no son para nada del Evangelio, que no son para nada de las enseñanzas de Jesús, pero las meten a su vida con una facilidad. Vaya uno a saber de dónde aprendieron este tipo de conductas. Y dicen, no, es que yo sí soy muy católico, y se echan la bendición y todo, y comulgan y todo, pero con prácticas que muchas veces son esotéricas y prácticas que son malévolas, maléficas. Hay que acercarse a la Sagrada Escritura. Hermano, vuélvase afecto a la palabra de Dios. Bien dicen por ahí que la memoria es la capacidad para saber olvidar las cosas. Y no se contenten con lo que me escuchan a mí. No, que es que me gusta mucho lo que enseña, pero es que uno de 15 minutos que yo predico, escucha 10. De 10 que escucha, entiende 5. Y de 5 que escucha, recuerda 1 minuto. Al final, sí, predicó muy bonito. ¿Qué dijo? Ya no me acuerdo. Hay que ir a la palabra, hay que escudriñar la palabra, hay que buscar la palabra, hay que hacer ese ejercicio diario. Miren, en principio, cuando usted llegue aquí, ya usted debería haber leído en su casa los textos que se van a leer. Y yo me doy cuenta que hay gente que lo hace porque de pronto algún día alguien se equivoca, lee de otra parte y dice, padre, esas no eran las lecturas de hoy. Qué bueno que haya gente que se dio cuenta que en la misa, en algún momento se leyó los textos que no eran. Pero es que uno no puede venir en blanco a ver el cura que nos dice. No, parte del ejercicio de la oración matutina es esa, que cuando uno se levanta, lee los textos, a ver, ¿qué es lo que se va a leer hoy en la Eucaristía? Bien porque voy a estar en la misa o porque de pronto no puedo estar, pero igual quiero saber lo que el Señor enseña hoy en la celebración de la Eucaristía. Hermano, para que no dejemos de formar nunca las enseñanzas de Jesús, para que cuando alguien le diga a usted algo, cuando alguien venga supuestamente como católico a darle una enseñanza, usted inmediatamente diga, epa, esto católico no es. Estas no son las enseñanzas del Señor. Porque el que no conoce las Escrituras se deja engatusar. Hay gente que se deja embobar fácilmente. Como hay personas que tienen elocuencia, como Satanás, que tiene elocuencia, llega otro, le dice 2, 3, 4 cosas interesantes, se le descuelga la mandíbula y echa babas. Y dice, ay, miren cómo enseña de bien. No, hermanos, acuérdense que el demonio también enseña con elocuencia, pero enseña mentiras. No podemos dejar nunca de formar el Evangelio. Ni los ángeles tienen autoridad para ello.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.